El grito de mi madre resonó en la cocina como un trueno en la sierra de Guadarrama, rompiendo el silencio de nuestra casa en el barrio de Chamberí. Fuera de aquí, Irene. Eres una vergüenza para esta familia, para Dios y para España entera. Sus palabras me golpearon como un azote y sentí el mundo inclinarse bajo mis pies, el aroma del cocido que acababa de preparar volviéndose ácido en mi garganta. En ese instante, con 17 años y el corazón hecho trizas, supe que Madrid, mi Madrid de plazas soleadas y verbenas alegres, se convertía en un exilio forzado. Corrí por las calles empedradas de la Gran Vía, las lágrimas nublándome la vista mientras los transeúntes me miraban con curiosidad indiferente, ajenos al abismo que se abría en mi pecho. Mamá me había descubierto besando a esa chica en el Parque del Retiro, un beso robado bajo los tilos que olían a jazmín y a promesas rotas. «Lesbiana». Monstruo, había chillado al irrumpir, su rosario balanceándose como un péndulo de condena. Papá, siempre callado como un guardia civil en procesión, solo bajó la cabeza, murmurando algo sobre el que dirán en el barrio. Mi hermana menor, Carmen, de apenas 12 años, se tapó los oídos, pero sus ojos me suplicaban que no me fuera. Y yo me fui con una mochila raída y el eco de su rechazo tatuado en el alma. Aquella noche dormí en un banco del Prado, envuelta en mi chaqueta de lana que mamá había tejido con hilos de lana de oveja manchega, irónico recordatorio de un amor que ya no existía. El frío de diciembre madrileño se colaba por mis huesos, pero peor era el vacío. ¿Quién era yo sin mi familia? En España, donde las madres son santas y las hijas extensiones de su honor, ser yo misma era un pecado capital. Al amanecer, con el sol tiñendo de rosa la cúpula de la Almudena, juré que sobreviviría, que encontraría un lugar donde mi amor no fuera un crimen. Pero el peso de la traición, no, de la verdad revelada, me aplastaba. ¿Por qué Dios, si existía, me había hecho así? ¿Por qué mamá, que me había arrullado con coplas flamencas, ahora me escupía como a un demonio? Los días se convirtieron en semanas de vagabundeo por los callejones de Malasaña, donde los grafitis gritaban libertades que yo apenas podía susurrar. Lavé platos en un bar de tapas cerca de la Puerta del Sol, donde el olor a ajo y jamón serrano me recordaba las cenas familiares que ya no tendrían lugar. Allí conocí a gente como yo, sombras con sueños rotos, pero con una resiliencia que olía a vino tinto y a noches de tertulia en sótanos clandestinos. Hablábamos de Lorca, de su sangre gitana y su amor prohibido, y en esas charlas encontré un hilo de esperanza. La vida es un duende, Irene, me dijo una vez un viejo poeta con bigote torcido. Baila con él, aunque te pateen los pies. Un año después, con 18 recién cumplidos, Madrid me devolvió un poco de su abrazo. Encontré trabajo en una librería de la calle Fuencarral, rodeada de tomos polvorientos que hablaban de amores imposibles, las cartas de Frida Kahlo a Diego, los versos de Alejandra Pizarnik sobre el vacío del alma. Fue allí donde la vi por primera vez, Gabriela. Entró una tarde de lluvia torrencial, sacudiéndose el agua de su gabardina roja como un torero capeando una tormenta. Tenía 22 años, ojos negros como aceitunas de la Mancha y una sonrisa que iluminaba las estanterías más oscuras. Busco algo sobre la guerra civil, dijo con voz ronca, acento andaluz que arrastraba las eses como un secreto compartido. Yo, tartamudeando, le recomendé La colmena de Cela, y mientras pagaba, sus dedos rozaron los míos. Fue eléctrico, un chispazo que me hizo olvidar el frío de mi pensión compartida en Lavapiés. Gabriela era maestra en un colegio público del barrio de Usera, hija de inmigrantes sevillanos que habían cruzado el estrecho en busca de pan y trabajo. Vivía en un piso diminuto lleno de plantas y libros de poesía, donde el aroma a azahar de su perfume se mezclaba con el de las infusiones de manzanilla. Nuestras primeras citas fueron paseos por el campo del Moro, robándonos miradas bajo los almendros en flor, susurrando promesas en el viento que bajaba de la Moncloa. Eres como un verso de Machado, Irene, profunda y herida, me dijo una noche, mientras compartíamos un bocadillo de calamares en la Plaza Mayor. Yo le conté todo: el rechazo de mamá, el silencio de papá, la culpa que me carcomía como un termita en una viga vieja de corrala madrileña. Ella me escuchó sin juzgar, su mano en la mía un bálsamo contra el exilio emocional. Pero el amor en España no es solo pasión, es un campo minado de expectativas familiares. Gabriela tenía su propia armadura, una madre viuda en Sevilla que soñaba con nietos y un exnovio, un tipo de derechas que aún le escribía cartas perfumadas de colonia barata. No le digas nada a mi familia, por favor, me suplicó la primera vez que hicimos el amor. No,
que nos amamos en su cama de sábanas blancas como la nieve de la Sierra Nevada. Necesito tiempo. Yo asentí, pero en mi interior crecía una semilla de duda, ¿era yo solo un secreto, como lo había sido en mi propia casa? Aún así, nos construimos un mundo paralelo, verbenas en San Isidro donde bailábamos sardanas lesbianas en círculos ocultos, cenas de paella casera en su cocina donde reíamos de chistes sobre la Guardia Civil, y noches en el cine Doré viendo películas de Almodóvar que hablaban de madres locas y amores desviados. 2 años pasaron en esa burbuja, y yo empecé a hornear sueños literales. Con mis ahorros y un préstamo de una amiga de la librería, abrí mi panadería en el corazón de Lavapiés, Pan de Irene, un rincón de harina y levadura donde el aroma a hogazas recién salidas del horno atraía a vecinos de todos los barrios. Madrid con su multiculturalismo caótico me acogió, marroquíes comprando baguettes para sus tajines, jubilados castellanos pidiendo rosquillas de anís, y jóvenes del orgullo compartiendo croissants con relleno de chocolate mientras planeaban la próxima manifestación. Gabriela era mi musa y mi mano derecha, moldeábamos el pan juntas al amanecer, nuestras manos enharinadas entrelazadas en un ritual que era más íntimo que cualquier beso. Sin embargo, las grietas empezaron a aparecer como fisuras en una corteza crujiente. Una carta llegó un día de otoño con matasellos de Chamberí, era de Carmen, mi hermana. Mamá está enferma, Irene. Cáncer. Papá no dice nada, pero ella pregunta por ti en sueños. Vuelve, por favor. El papel tembló en mis manos, y el horno pareció apagarse. ¿Volver? ¿Después de que me echara como a un perro sarnoso? Gabriela me abrazó esa noche, su aliento cálido contra mi cuello. Ve, amor. El perdón es como el pan, hay que amasarlo con paciencia. Pero en sus ojos vi un destello de miedo, como si mi partida abriera una puerta que no podría cerrarse. Decidí ir, sola, en el metro abarrotado que serpenteaba bajo la Castellana. La casa familiar era la misma, fachada de ladrillo visto, balcón con geranios marchitos. Mamá yacía en la cama, demacrada, su rostro una máscara de huesos y remordimientos. Irene susurró al verme extendiendo una mano huesuda. Papá salió de la cocina con una sopa en bandeja, evitando mi mirada. Hablamos poco esa primera visita, de la lluvia que azotaba Madrid, del precio del pan en el mercado de Maravillas. Pero al marcharme, ella me retuvo, perdóname, hija. El miedo. ¿El qué dirán? Me cegó. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y por un instante fui niña de nuevo, acurrucada en su regazo oyendo cuentos de la Alhambra. Regresé a la panadería con el corazón en jirones, pero Gabriela no estaba. Su piso vacío, un post-it en la nevera, lo siento, Irene. Mi familia lo supo. Mi madre. No lo acepta. Necesito espacio. El mundo se derrumbó de nuevo como un soufflé que sale del horno demasiado pronto. ¿Espacio? ¿Después de todo? Llamé, escribí, pero silencio. Encontré su rastro en redes, fotos en Sevilla, abrazando a su ex, el de las cartas perfumadas. La traición me quemó como brasas, había sido yo solo un paréntesis en su vida, un experimento madrileño antes de volver al redil heterodoxo. La furia me impulsó. Amasé pan con rabia, horneando hogazas que salían duras como mi resentimiento. La panadería prosperó, un refugio para almas perdidas, refugiadas sirias aprendiendo a torcer churros, activistas del 15M debatiendo sobre igualdad mientras mordían empanadas. Pero en las noches, sola en mi piso sobre el horno, el vacío me devoraba. ¿Por qué el amor siempre traía exilio? Madrid, con sus fiestas de San Fermín lejanas y sus procesiones de Semana Santa, parecía burlarse de mí, todo perdón y tradición, menos para las como yo. Meses después, el clímax irrumpió como una tormenta de granizo en la puerta de Alcalá. Carmen llamó histérica a mamá se muere, Irene. El hospital dice que no hay nada que hacer. Corrí al Gregorio Marañón, el tráfico de la A2 un infierno de bocinas y maldiciones. En la habitación esterilizada, mamá yacía conectada a tubos, papá a su lado como un centinela derrotado. Irene. Gabriela, balbuceó ella, delirante. ¿Dónde está tu Gabriela? Mi estómago se revolvió. ¿Cómo sabía? Carmen confesó, había visto fotos en mi teléfono viejo, las había compartido accidentalmente con un primo chismoso. Pensé que ayudaba a reconciliaros.
El secreto, ese veneno lento, explotó. Mamá, con último aliento, me suplicó, tráela. Quiero bendecirla. Fui ciega, hija. Ama como quieras, pero ama. Murió esa noche en mis brazos, su mano fría en la mía. El funeral en la parroquia de San José fue un circo de condueñas, tías llorando hipócritamente, vecinos susurrando sobre la hija desviada. Papá me abrazó por primera vez en años. Ella te quería, Irene. Siempre. Pero el dolor era un pozo sin fondo. Gabriela reapareció entonces, como un fantasma en la niebla del Manzanares. Estaba en la puerta de la panadería al amanecer, ojeras profundas, un ramo de claveles rojos en mano. Volví de Sevilla. Mi madre. Me echó también. Pero yo elegí mal, Irene. Te elegí a ti ahora. Sus palabras eran un torrente, el pánico la había empujado al ex, pero el vacío la trajo de vuelta. Hablamos horas entre harina y lágrimas, desentrañando malentendidos como capas de hojaldre. Pensé que no me querías lo suficiente, confesé. Y yo que tú me avergonzabas de mí, replicó ella. El perdón no fue fácil, fue una danza flamenca llena de pisotones y giros. Pero lo amasamos juntas, reabrí la panadería con menús dedicados a mamá, pan de muerto manchego, rosquillas de Semana Santa, y Gabriela se quedó, enseñando en un colegio cercano mientras moldeábamos nuestro futuro. La familia se resquebrajó pero no se rompió, papá empezó a visitarnos, trayendo aceitunas de su huerto, Carmen, ahora adulta, trajo a sus hijos a probar nuestras magdalenas, sus risas llenando el vacío. Años después, en una Madrid que bullía con el orgullo bajo el arco de Carlos V, serví pan a mi familia en la panadería. Papá mordió una hogaza, sonriendo, sabe ahogar, hija. Gabriela, a mi lado, entrelazó sus dedos con los míos bajo el mostrador. No era un final de cuento sino de vida real, cicatrices que duelen al rozarlas, pero que nos hacen más fuertes. En España, donde el amor ha sangrado por siglos en plazas y patios, aprendí que el verdadero pan es el que se comparte, incluso después de la hoguera. La reconciliación con papá fue como untar mantequilla en pan tostado, lenta, con riesgo de que se deshaga si aprietas demasiado. Las primeras visitas a la panadería fueron torpes, como un torero novato en la plaza de las ventas. Llegaba a las 9 cuando el sol ya lamía los tejados de Lavapiés, con una bolsa de naranjas de Valencia que mamá solía exprimir para el desayuno. Para el zumo, murmuraba, evitando mis ojos mientras yo le servía un café con leche espumosa. Gabriela, siempre la diplomática, charlaba de fútbol, el Real Madrid contra el Barça, un tema seguro en cualquier hogar español, y poco a poco, las pausas incómodas se llenaron de anécdotas, como papá había plantado tomateras en el balcón de Chamberí, recordando el huerto de su infancia en Toledo. Pero el fantasma de mamá rondaba como el humo de una vela de Todos los Santos. Una tarde, mientras amasábamos bollos de mantequilla, papá soltó la bomba, tu madre. Antes de morir, me confesó que soñaba contigo y esa chica. Que sean felices, José, dijo. Yo fui la cobarde. Sus palabras me paralizaron, la masa pegajosa en mis manos como argamasa de culpa ajena. ¿Cobarde? Sí lo fue, criada en la posguerra, con el franquismo susurrando que el amor fuera de la norma era pecado mortal, había proyectado sus miedos en mí. La iglesia, el barrio. Todo la ataba, continuó papá, su voz ronca como un banderillero herido. Pero te amaba, Irene. Más que a su propia sombra. Aquella confesión abrió una compuerta. Lloramos juntos esa noche, Gabriela sirviendo vino de Rioja de una botella guardada para ocasiones como esta. Hablamos de secretos enterrados, como mamá había quemado mis cartas de la adolescencia, temiendo que el cartero las leyera, como papá había callado por amor a ella, pero ahora, viudo, se arrepentía como un penitente en la romería de la Virgen del Rocío. Ven a casa algún domingo, me invitó. Cocinaré cocido madrileño como en los viejos tiempos. Acepté con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. El primer domingo fue un campo de minas. La casa en Chamberí olía a garbanzos y chorizo, pero el aire estaba cargado de silencios. Carmen llegó con su marido, un ingeniero catalán de sonrisa fácil, y sus 2 niños, que correteaban persiguiendo a un gato callejero. Tía Irene, gritaron abrazándome con manos pegajosas de chicle. Cenamos en el comedor con la tele de fondo sintonizada en una reposición de Cuéntame cómo pasó, esa serie que destila nostalgia franquista como un licor de Jerez.
Gabriela se sentó a mi lado, discreta, presentándose como mi socia en la panadería. Papá asintió sirviendo vino, buen negocio el pan. Madrid no vive sin él. Pero la tensión estalló en el postre cuando Carmen, con su inocencia brutal, preguntó por qué mamá te echó, Irene. Los niños quieren saber de la abuela. El tenedor se me cayó, tintineando como una campana de alarma. Papá carraspeó y Gabriela apretó mi mano bajo la mesa. Por tonterías del pasado, balbuceé. Pero Carmen insistió, sus ojos grandes como los de mamá, no, era por las chicas, ¿verdad? Lo leí en un libro de la escuela sobre derechos LGTB. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el zumbido de la tele. Papá se levantó, rojo como un tomate de su huerto. Basta, Carmen. Eso no se habla en la mesa. Gabriela, bendita sea, intervino con gracia andaluza. Señores, el pasado es como el pan viejo, se endurece, pero se puede remojar en leche y volver tierno. Su metáfora rompió el hielo, y reímos nerviosamente, pero el daño estaba hecho. Esa noche, de vuelta en Lavapiés, Gabriela y yo nos desahogamos en la cama, susurrando en la oscuridad. Tu familia es como la mía, amor envuelto en espinas de ortiga, dijo trazando círculos en mi espalda. Pero las espinas se quitan, una a una. La besé entonces con urgencia contenida, recordando por qué la había perdonado, su vulnerabilidad, esa grieta por donde entraba la luz, como en los patios de Córdoba que tanto amaba. Los meses siguientes fueron un vaivén de avances y retrocesos. La panadería se convirtió en puente, enviaba cestas semanales a Chamberí, magdalenas para los niños, panés de centeno para papá, y él respondía con visitas cargadas de aceitunas aliñadas y chorizos ahumados de su carnicero de confianza. Gabriela y yo planeamos una expansión, un rincón de tapas veganas inspirado en sus raíces sevillanas, con gazpacho frío y montaditos de pimientos del piquillo. Será nuestro legado, decía ella, sus ojos brillando como el Guadalquivir al atardecer. Pero en el fondo temía, el amor en su fragilidad, siempre acechaba con traiciones sutiles. Una mañana de primavera, el destino o el karma español, caprichoso como un torero en faena, trajo el siguiente golpe. Estaba descargando sacos de harina en el callejón trasero cuando vi a una figura familiar, el ex de Gabriela, ese tal Raúl, con traje de chaqueta y corbata floja, como un funcionario del ayuntamiento en hora de siesta. Irene, ¿verdad? Gabriela me habló de ti, dijo extendiendo una mano que rechacé. Su sonrisa era un cuchillo envainado, vengo por ella. Su madre me llamó, dice que Gabriela está confundida. Andalucía la espera, con un anillo y un puesto en la escuela de Sevilla. Mi sangre hirvió como aceite en la sartén. ¿Otra vez? ¿Después de todo? Lo eché a gritos, mi voz ecoando en el callejón como un pregón de mercadillo. Dile a tu Andalucía que se meta el anillo por donde le quepa. Gabriela es mía, mía. Los vecinos asomaron cabezas curiosas, pero no me importó, Madrid es así, un teatro de pasiones públicas. Cuando Gabriela llegó pálida como un fantasma de la movida, le conté todo. Lágrimas, acusaciones, ¿por qué no me dijiste que tu madre aún trama? Ella se derrumbó, pensé que era cosa del pasado. Mi ex. Es su marioneta. Quiere nietos, Irene, no una hija perdida. Nos abrazamos en el suelo enharinado, sollozando como en una saeta de Viernes Santo. Esa crisis nos unió más, paradójicamente. Decidimos confrontar. Gabriela llamó a su madre esa noche, altavoz en mano, mientras yo escuchaba desde la cocina. Mamá, no vuelvo. Amo a Irene. Si no lo aceptas, pierdes una hija. Silencio al otro lado, roto por sollozos, hija. ¿Qué he hecho? Venid a Sevilla, por favor. Haré paella para las dos. Fue el primer perdón telefónico pero real, como el aroma a azafrán que prometía. Con papá el avance fue más lento. Invité a toda la familia a la panadería para una cata especial, panes inspirados en nuestras raíces, hogaza de centeno toledano para él, bollos de anís extremeños para Carmen. Llegaron puntuales, los niños correteando entre las estanterías. Pero en medio de la risa, papá vio una foto enmarcada en la pared, Gabriela y yo en el retiro, besándonos bajo la lluvia. Se quedó petrificado, el pan a medio morder. Esto es lo que mamá rechazó. Asentí, el corazón en la garganta. Él suspiró,
largo como un lamento de saeta, era su cruz, Irene. La mía fue callar. Pero ahora veo que tu amor es puro como el pan sin levadura de la Pascua. Aquella tarde por primera vez, nos abrazó a las dos, su bigote áspero rozando nuestras mejillas. Sois mi familia, murmuró. Madrid, con su sol poniente tiñendo el cielo de vermellón, pareció aprobar. Un autobús número 27 pasó rugiendo, llevando soñadores a nuevos horizontes. Pero la vida, como un buen pan, tiene su levadura de drama. Semanas después, un inspector de sanidad cerró temporalmente la panadería por irregularidades. Un vecino envidioso, quizá el ex de Gabriela, había denunciado. El pánico nos invadió, ¿perderlo todo justo cuando ganábamos? Luchamos juntas. Gabriela organizó una recogida de firmas en el barrio, Carmen trajo a sus amigos del trabajo, papá habló con viejos conocidos en el ayuntamiento. Yo horneé en la cocina de casa, vendiendo desde la ventana como en las corralas antiguas. La crisis pasó en un mes, pero nos dejó más unidas, como masa fermentada que sube con el calor. Somos indestructibles, me dijo Gabriela una noche mientras veíamos las estrellas desde el tejado, el skyline de Madrid parpadeando como un corazón latiendo. Sin embargo, el verdadero alto trajo un secreto enterrado. Revisando papeles de la panadería, encontré una carta amarillenta de mamá, escondida en un cajón. Irene, si lees esto, es que me fui. Perdóname. Amaba tu luz, pero temía la oscuridad del mundo. Gabriela. Cuídala. Es tu salvación. Lágrimas saladas cayeron sobre el papel, disolviendo la tinta. Mamá lo sabía todo, al final. Su rechazo había sido un velo de protección torpe, no odio puro. Compartí la carta con Gabriela esa misma noche y lloramos de nuevo, pero con alivio. Tu mamá era como la mía, guerreras disfrazadas de sumisas, dijo ella. Planeamos un viaje a Sevilla, a honrar nuestras madres con una misa privada en la Giralda, donde el viento andaluz susurra perdones antiguos. La panadería renació más fuerte con un mural en la fachada pintado por un artista del barrio, dos mujeres amasando pan bajo un arcoíris madrileño. Papá colgó allí una foto nuestra familia al completo, sonriendo. Carmen trajo a sus hijos regularmente enseñándoles a torcer churros, la tía Irene hace magia con la harina. Y Gabriela y yo en las madrugadas, seguíamos nuestro ritual, manos entrelazadas, soñando con un futuro donde el amor no sea exilio, sino hogar. Pero Madrid no deja que la paz sea eterna, siempre hay una tormenta en el horizonte como el Guadarrama nevado en invierno. El viaje a Sevilla fue un bálsamo y una prueba, como cruzar el desierto de tabernas en pleno agosto, ardiente, revelador, con oasis inesperados. Partimos en el AVE de alta velocidad, Gabriela y yo acurrucadas en asientos contiguos, compartiendo un termo de café con leche y bollos de la panadería. Madrid se desvanecía por la ventanilla como un sueño febril, la Atocha con sus palmeras exóticas, el skyline de torres relucientes, y el sur nos recibía con promesas de azahar y flamenco. Mi madre ha cambiado, juró Gabriela, su mano en mi rodilla. Verás, Irene. La paella será legendaria. Llegamos al mediodía, el sol andaluz golpeando como un martillo de herrero. Su madre, doña Rosario, nos esperaba en la estación de Santa Justa, una mujer de 50 y tantos, robusta como una matrona de feria, con pañuelo negro en la cabeza y ojos que habían visto demasiadas vendimias duras. Me abrazó primero, sorprendiéndome. Bienvenida, Irene. Gabriela habla de ti como de un verso de Lorca. Su acento sevillano era un ronroneo, arrastrando vocales como miel de azahar. Pero bajo la calidez noté la tensión, un tic en su mandíbula, como si masticara palabras no dichas. La casa en Triana era un patio andaluz típico, azulejos sevillanos en blanco y azul, macetas de albahaca colgando de las paredes encaladas, y el rumor lejano del Guadalquivir. Doña Rosario nos sirvió gazpacho frío en cuencos de cerámica, fresco como un bálsamo contra el calor. Hablamos de todo y de nada, de la crisis económica que azotaba España, de los toros en la maestranza aunque ahora los animalistas protestan, de recetas familiares. Pero el elefante en la habitación era nuestro amor, ese secreto que ya no lo era. Lo sacó a colación al atardecer, mientras pelábamos gambas para la paella en la cocina de azulejos. Gabriela me contó lo de tu madre, dijo de repente, sus manos expertas cortando cebolla sin lágrimas. Qué tragedia, rechazar a una hija por amor. Yo casi lo hago, ¿sabes? Cuando supe lo de Raúl.
Pensé en arrastrarla de vuelta, en un matrimonio de conveniencia. Pero el Señor me tocó el hombro en la Virgen de la Macarena, amor es amor, Rosario. Sus palabras me desarmaron, esperé veneno, no vulnerabilidad. Gabriela, a mi lado, lloraba en silencio, el cuchillo olvidado. Aquella noche la paella fue un festín, arroz suelto con azafrán dorado, conejo y judías verdes, servido en la mesa del patio bajo guirnaldas de luces. Brindamos con manzanilla fría, y doña Rosario levantó su copa, por las madres que aprenden tarde y las hijas que perdonan temprano. Reímos, bailamos un poco de sevillanas improvisadas Gabriela y yo, torpes pero felices, girando en el empedrado, y por un momento sentí que España, con sus contradicciones católicas y pasionales, podía sanar heridas profundas. Regresamos a Madrid renovadas, pero la realidad nos azotó como un levante traicionero. En la panadería un sobre anónimo, fotos granuladas de Gabriela y yo besándonos en el Retiro, con una nota, cierra o esto sale en el barrio. El honor de familia primero. Mi estómago se revolvió, era el ex Raúl, o algún sicario de su ego herido. Llamé a papá, voz temblorosa, alguien nos amenaza. Él sorprendentemente se indignó, malditos chismosos. Voy para allá. Llegó con su bastón de paseo pero armado de dignidad toledana, publica lo que quieras, cobarde. Mi hija es panadera, no delincuente. La crisis escaló, el barrio bulló de rumores, clientes fieles se dividieron, unos nos apoyaron con abrazos y pedidos dobles, otros cruzaron la calle murmurando abominación. Carmen, mi aliada, organizó una vigilia en la plaza del Lavapiés, velas y carteles de amores pan para el alma, con vecinos de todas las procedencias uniéndose en un coro improvisado de a mi manera. Gabriela y yo nos refugiamos en noches de confidencias, recordando cómo nos conocimos. Eras un libro andante, le dije, y yo tu lectora voraz. Ella rió, y ahora somos una biblioteca quemada, pero renacemos de las cenizas. El clímax llegó en una mañana de tormenta, truenos retumbando sobre la Almudena como cañonazos de la guerra civil. Raúl irrumpió en la panadería, ebrio de rabia y vino de la noche anterior, gritando Gabriela es mía. Tú la pervirtiste, lesbiana de mierda. Los clientes se congelaron, un pan a medio cortar en el aire. Mi instinto fue lanzarle una hogaza, pero Gabriela se interpuso, basta, Raúl. Mi amor es por Irene. Vete o llamo a la policía. Él la empujó, un gesto torpe pero violento, y ella cayó contra el mostrador, un corte en la frente sangrando levemente, nada grave, pero suficiente para encender la mecha. Papá, casualmente entraba con una entrega de harina, lo derribó de un puñetazo, toca a mi nuera y te mato, cabrón. La escena fue caótica, clientes llamando al 091, Raúl esposado en el suelo balbuciendo excusas, Gabriela vendada con un paño limpio. La policía se llevó al agresor, y el barrio entero aplaudió cuando salimos, enlazadas, a la calle mojada. ¡Vivan las panaderas!, gritó un marroquí vecino, y la multitud coreó, un flashmob espontáneo bajo la lluvia. Aquella tarde en la comisaría de embajadores, declaramos juntas, manos unidas. Raúl confesó, instigado por la madre de Gabriela al principio, pero cegado por celos. Doña Rosario, al enterarse, llamó llorando, lo siento, hijas. Enviaré a mi hermano a testificar contra él. Su apoyo fue el pegamento final. La panadería reabrió con bombos y platillos, una fiesta de reapertura con flamenco en vivo, paella donada por Doña Rosario enviada en tren, y discursos de Carmen sobre familia elegida y encontrada. Pero el verdadero cierre emocional vino en privado. Esa noche Gabriela y yo subimos al cerro de Garajonay, no al Mirador del Cielo de Madrid, en la casa de campo, con una botella de cava y un pan especial, una hogaza en forma de corazón, horneada con levadura de nuestras lágrimas. Te perdono todo, le dije, porque el amor es como el pan, se quiebra, pero nutre. Ella me besó, el skyline de Madrid extendiéndose como un tapiz de luces, la Cibeles, la puerta de Europa, el mundo nuestro. Papá se integró por fin. Empezó a ayudar en la panadería los sábados, contando chistes verdes a los clientes y enseñando a los niños a hacer picos crujientes. Eres mi orgullo, Irene, me dijo una vez, mientras cargaba sacos. Carmen planeó una boda civil, nada de curas, por favor, con los niños como pajes lanzando pétalos de rosa de los geranios de Triana. Doña Rosario voló para la ocasión, trayendo un vestido bordado a mano y una receta secreta de tarta de Santiago. Años después, la panadería Pan de Irene era un emblema de Lavapiés,
libros de poesía en las mesas, talleres de horneado para refugiadas, y un rincón LGTB con banderas arcoíris ondeando en el orgullo. Servíamos a la familia entera cada domingo, papá con su cocido, Carmen con sus cuentos, doña Rosario con sus sevillanas. Y Gabriela y yo en el centro amasando no solo pan, sino un legado de perdón. En España, donde las madres rezan por milagros y las hijas los viven, aprendí que el exilio termina cuando eliges quedarte. Madrid, con su pulso eterno, me devolvió multiplicado, amor, pan, familia. No un final feliz de telenovela, sino uno humano con harina en las manos y esperanza en el horno. La boda fue un torbellino de colores y emociones, como la feria de abril trasplantada al corazón de Madrid, sevillanas mezcladas con chotis madrileños, mesas cargadas de jamón ibérico cortado en papel de seda y torrijas empapadas en miel, y un sol de junio que bendecía la terraza de un cortijo alquilado en las afueras, cerca de Aranjuez. Gabriela lucía un vestido blanco vaporoso con encaje de Málaga que doña Rosario había bordado en noches de insomnio redentor, su cabello moreno suelto como una cascada de medianoche. Yo, en pantalón de lino y blusa bordada, sentía el corazón golpear como un bombo en procesión. «¿Esto es real?», le susurré al altar improvisado bajo un olivo centenario. El oficiante, un amigo activista de Carmen con sotana arcoíris, nos unió con votos que escribimos juntas: «Prometo amarte en las madrugadas de harina y en las tormentas de dudas, como el Guadalquivir abraza a Sevilla». Lágrimas rodaron por mejillas ajenas, papá sorbiendo mocos con discreción, Carmen filmando con su móvil, y cuando nos besamos el aplauso fue un rugido: «¡Vivan las novias! ¡Viva España diversa!». Doña Rosario, con su pañuelo negro ahora adornado de lazos rosados, me abrazó: «Eres la hija que el destino me regaló, Irene». La recepción fue un festín de reconciliaciones. Papá bailó un pasodoble con Gabriela, torpe pero entusiasta, sus risas ahogando viejos silencios. «Tu madre estaría orgullosa», me dijo al oído, y por primera vez, lo creí sin reservas. Carmen, con sus niños correteando entre las mesas, confesó su propio secreto: «Estoy embarazada de nuevo. Y si es niña, se llamará como tú, Irene. Para que sepa de valentía». El mundo se detuvo en ese instante, un nudo en la garganta dulce como almíbar de yema quemada. Pero incluso en la euforia, las sombras acechaban. Raúl, desde la cárcel condenado a 6 meses por agresión, envió una carta venenosa: «Disfrutad vuestra farsa. La familia verdadera os escupirá». La leímos juntas esa noche en la suite del cortijo, y reímos con amargura: «Que escupa amor. Nuestro pan es más duro». Madrid nos esperaba al día siguiente con su rutina de hornos y abrazos, pero el viaje de novias a Toledo, ciudad de mi infancia, con sus sinagogas mudéjares y alcázares imponentes, fue un paréntesis de sanación. Allí, en la judería, visitamos la sinagoga del Tránsito, donde ecos de historia judía, exilios y retornos resonaban en mis huesos. «Como nosotras», murmuró Gabriela, su mano en la mía mientras admirábamos los yesos arabescos. Cenamos en un mesón con migas manchegas y pisto manchego, hablando de futuro: expandir la panadería a un food truck para el orgullo, escribir un libro de recetas con alma lesbiana. «Y niños», añadió ella, «a adopción, quizás. 2 como los tuyos de Carmen». El sueño se materializó en mi pecho, cálido como levadura en remojo. De vuelta, la panadería bullía de vida renovada. Contratamos a una refugiada siria, Aisa, que traía recetas de baklava adaptadas a hojaldre español. Los sábados, papá dirigía clases de abuelos para jubilados solitarios. Pero el verdadero desafío vino con la enfermedad de doña Rosario, un diagnóstico de diabetes, traicionera como un amante infiel. Nada grave, restó, pero sus visitas se volvieron escasas, su energía mermada como un pan rancio. Viajamos a Sevilla mensualmente, turnándonos con Gabriela para cuidar. Yo horneaba panés bajos en azúcar para ella, Gabriela contaba cuentos andaluces de su infancia. En una de esas estancias en el Hospital de la Caridad, doña Rosario me tomó la mano: «Irene, gracias por salvar a mi Gabriela. Y perdóname por no haberlo hecho antes». Sus palabras fueron un bálsamo final. Murió pacíficamente esa primavera, rodeada de nosotras, con un rosario en una mano y un bollo de anís en la otra. El funeral en Triana fue una mezcla de luto y fiesta: flamenco por la noche, paella compartida en el barrio, y un brindis por la madre que amó tarde pero profundo. Su pérdida nos unió más a papá y a Carmen. Él, ahora solo en Chamberí, se mudó a un piso cerca de la panadería, convirtiéndose en el abuelo oficial de los niños de Carmen. La familia es como el panadero,
se expande con cada amasado, bromeaba. Gabriela y yo adoptamos finalmente, 2 hermanos de Colombia, Mateo y Lucía, de 5 y 3 años, con ojos curiosos y acentos caribeños que llenaron la casa de risas y caos dulce. Las mañanas se volvieron un ballet, hornear con manos pequeñas, enseñar a Gabriela a decir mamá en 2 idiomas. Años fluyeron como el Manzanares en crecida. La panadería creció a 2 locales, uno en Malasaña para hipsters con croissants de autor, y escribimos ese libro, Pan y Amor, recetas de una familia tejida a mano, bestseller en ferias del libro de Madrid. Papá lo firmaba con orgullo contando anécdotas de su juventud en la posguerra. Entonces el amor era esconderse, ahora se celebra en plazas. Pero la vida, caprichosa como un torero en volapié, trajo un último conflicto. Carmen, en un arrebato de ambición, propuso fusionar la panadería con su negocio de catering. Seremos imparables, Irene. Sonaba bien, pero olía a control. Ella quería modernizar, cortar nuestras clases comunitarias por rentabilidad. Discutimos en la cocina, voces altas como en una zarzuela. Esto no es solo negocio, es alma, grité. Papá me dio, sabio como un olivo viejo. La familia no se fusiona, se hornea junta. El malentendido se resolvió en una cena familiar con vino y honestidad. Carmen confesó miedos a la ruina económica, yo mis terrores a perder el legado de mamá. Acordamos un compromiso, expansión sí, pero con corazón. Hoy el catering lleva nuestro sello, panés para bodas LGTB, dulces para manifestaciones. Mirando atrás, desde esta Madrid de 2030 con drones repartiendo churros y orgullos virtuales, veo el arco completo, del rechazo al abrazo, del exilio al hogar. Mamá me echó por ser quien soy, pero desde mi panadería, les di de comer a todos, literal y metafóricamente. Gabriela, a mi lado en el horno al amanecer, me besa el hombro, somos el pan de cada día. Y en eso, en el aroma eterno de levadura y amor, reside la verdadera España, humana, rota, pero siempre renaciendo.